Estaba puesta en la sublime cumbre del monte y desde allí, por él sembrada, aquella ilustre y clara pesadumbre de antiguos edificios adornada. De allí, con agradable mansedumbre, el Tajo va siguiendo su jornada y regando los campos y arboledas con artificio de las altas ruedas. Tiene esta ciudad anclada en el corazón de España la color, la rudeza, la orgullosa pobreza de la sierra en que se encuentra enclavada y cuyas fuertes articulaciones le dan de inmediato impresión de energía y pasión. Frente a su encrespamiento urbano, sorprende el acierto con que la arquitectura ha obedecido la razón topográfica de esta peña, siguiendo palmo a palmo los relieves del suelo. En lugar de suprimir la posibilidad graciosa que el capricho del terreno ofrece, allanándolo, geometrizándolo, se ha hecho de él motivo inspirador para una idea arquitectónica. Cada casa, cada calle, parece haber estado nominativamente prevista por la naturaleza. El deseo del hombre queda sustituido por el de la tierra, y el perfil de Toledo parece por ello dibujado por la misma voluntad telúrica que ideó las crestas de la frontera serranía. En las antiguas cosmogonías, los ríos eran elementos sagrados en los que encarnaba el eterno fluir de las cosas, siendo considerados vínculos entre el origen y el fin, entre el principio y el todo, en un ciclo eterno y purificador, idéntico, en definitiva, al propio devenir humano. La historia de Toledo es como un inmenso río en el que tantas y tantas cosas fluyen, pero en el que, sin embargo, también otras permanecen, radicando quizás su identidad en esa amalgama de vidas y estilos que ha ido acumulando en su largo y rico devenir. Poco se sabe a ciencia cierta de sus orígenes, que se remontan a la oscuridad de lejanos tiempos. Hay quien afirma que fue fundada por Tago, nieto de Túbal, rey de España, el cual dio su nombre al Tajo. Si hacemos caso de la crónica general de Alfonso X el Sabio, el autor de dicha fundación habría sido un extraño troglodita llamado Roca, quien venido de Oriente se llegó a la montaña en la que más tarde sería edificada Toledo y vivió allí en una cueva natural en compañía de un oso y un dragón. Junto a estas teorías, hay quien atribuye la fundación a un famoso astrólogo llamado Ptolemio, pero también están los que dicen que fueron los griegos, los que opinan que lo hicieron los romanos y quienes señalan a los judíos expulsados por Nabucodonosor, rey de Caldea, allá por el año 590 a.C. Ellos le dieron el nombre de Toledat, que en hebreo quiere decir generaciones o madre de pueblos, por haberla poblado gente de las 10 tribus de Israel. Pero lo más probable de todo es que el cerro en que está enclavado Toledo fuera habitado por los primeros pobladores de la meseta castellana en función de las favorables condiciones defensivas de su emplazamiento y la proximidad de un vado en el río para aprovechar la aguada. A ellos se les uniría entre los años 900 y 650 a.C. el pueblo celta, que habiendo penetrado en la península ibérica y ocupado buena parte de ella, llega hasta las inmediaciones del Tajo,
donde difunde la metalurgia del hierro que ha conocido en su patria de origen. Sea una cosa u otra, lo cierto es que ya desde sus oscuros inicios, la historia de Toledo se va a ver impregnada de dos connotaciones que nunca la abandonarán: el aura de la leyenda y su innegable espíritu guerrero y militar. En la primera descripción que de ella tenemos, debida a la pluma del historiador romano Tito Livio, este la llama la bien fortificada, cuando hacia el año 190 a.C., el pretor Marco Fulvio Nobilior la gana para el imperio, bautizándola con el nombre de Toletum, hecho de armas encomiado como de trascendental importancia para la posterior conquista de la península ibérica. Tras su asentamiento, Roma constituye a Toledo capital del territorio nominado Carpetania, agregándola, desde un punto de vista administrativo, a la España citerior como parte del convento jurídico cartaginensis. En esta época, la ciudad crece hasta tal grado que se le otorga fuero de batir moneda, a la vez que se engalana con templos, circo o acueducto que atestiguan la estimación que los conquistadores romanos tienen de ella. Vestigio de uno de estos templos parece ser es la denominada Cueva de Hércules, aunque hay también quien asegura que esta cueva fue fabricada por el mismísimo héroe mítico que le da nombre. Esto nos lleva a una cuestión importante relativa a la historia de la ciudad, la creencia de que lo mágico nació y floreció en ella. El conde de la Mora, uno de los autores que más firmemente han divulgado la tradición mágica de Toledo, nos dice al respecto que Hércules es el nombre de dos dioses diferentes, uno griego y otro egipcio, hijo este último del gran Osiris u Horus, el cual, persiguiendo al asesino de su padre, llegó hasta tierras españolas donde culminó su venganza. Tras cumplir con su fatal destino, construye en Toledo, dentro de la cueva referida, un palacio encantado en el que durante largos años dedicará su tiempo a la enseñanza de las ciencias mágicas y ocultas. Tres cincos, año 555, señalan un hito fundamental en la historia de Toledo. Por primera vez, la ciudad es al mismo tiempo cetro y primacía de Hispania. La gran fortaleza natural de su roca y su centralidad respecto al mapa ibérico son motivos fundamentales para que Leovigildo lleve allí su corte, que quedará definitivamente asentada tras la conversión de Recaredo al cristianismo. Toledo alcanza en esta época un gran prestigio que se materializa en la celebración de sus concilios, los cuales solían ser a su vez cortes del reino. 110 decretos acordados en estas juntas se hallan incorporados en el derecho canónico de su tiempo, así como la conformación del más destacado tratado jurídico de la España visigoda, el denominado Fuero Juzgo, recopilación de leyes anteriormente dictadas. Desde el estatus adquirido por la Iglesia Católica tras la conversión de la monarquía goda al cristianismo, se comienza a ver a los judíos, influidos por consideraciones teológicas, como enemigos, llegándose en los años 693 y 694 a emitir decretos especialmente rigurosos contra ellos, lo que va a degradar la actividad económica hasta tal punto que el país padece una fuerte regresión con respecto a la época romana. A principios del siglo VIII, el descontento es en general considerable.
lo que hace que muchos de los judíos perseguidos conspiren con sus hermanos del norte de África para estimular los proyectos musulmanes de invasión que van a contar con el desencadenante de la disputa en torno a la sucesión de Bitiza entre el hijo de este, Aquila, y el candidato de un poderoso grupo de nobles, Don Rodrigo. Estas divergencias y luchas por el poder están recogidas en la leyenda toledana del Baño de la Cava, lugar cercano al puente de San Martín, debajo del primitivo Palacio Real, situado entonces frente a la actual iglesia de San Juan de los Reyes. La Cava o Florinda, hija del conde don Julián, gobernador de Ceuta, se educaba en la corte visigoda de Toledo, bajando a bañarse asiduamente a este lugar. Vista un día por don Rodrigo, queda este prendado de tal manera de sus encantos que llega incluso a forzarla. Frente a tal agravio, su padre, el conde don Julián, decide ponerse de acuerdo con los árabes para facilitarles el paso a la península y vengar con ello el ultraje inferido a su honor. Según la crónica del moro Rasis, don Rodrigo ya tenía profetizado su trágico destino como último monarca visigodo en España, pues a pesar de la prohibición que existía desde época remota sobre la entrada al palacio de los encantamientos de Hércules, él se había atrevido a romper los candados que atenazaban sus puertas y a penetrar allí. La crónica sarracena de Pedro del Corral nos cuenta el final de esta historia. Apenas salieron don Rodrigo y sus acompañantes, apareció en el cielo un águila gigantesca con un tizón encendido en el pico. Púsole sobre el palacio y avivó el fuego con sus alas hasta que éste se incendió, quedando totalmente devastado. A continuación, aparecieron aves negras gigantescas en el cielo que levantaron las cenizas con el aire de su vuelo, esparciéndolas por toda España, de tal manera que a todo aquel que las cenizas tocaba quedaba cubierto de sangre. Cuando poco después entraron los árabes en la península, pudo apreciarse que los que habían sido señalados con la sangre murieron en la batalla del Guadalete. La victoria musulmana en el 711 derrumba de inmediato la organización central del reino visigodo. Tarik ocupa Toledo, capital de la monarquía, sin seria resistencia. Allí van a quedar, junto a los árabes, la mayor parte de sus antiguos pobladores cristianos y judíos, a los que se les permitirá continuar con el libre ejercicio de su religión. Va a surgir así, del convivir cotidiano de elementos tan diversos, la ciudad crisol de civilizaciones, razas y creencias, la ciudad que alguien denominaría, haciendo juego con su propio nombre, como Toledancia. Durante este periodo, Toledo se amplía y toma su configuración típica de adarves con calles estrechas y sin salidas que penetran en las manzanas para dar acceso a viviendas interiores con corrales, patios o plazuelas semiprivadas. El aumento de la superficie edificada y una ocupación demográfica más densa permiten suponer que la ciudad supera por aquel entonces los 35.000 habitantes. Toledo es ya la capital de la Marca Media y por consiguiente centro de las rutas de comunicación con las guarniciones del Duero y de Córdoba, Zaragoza y el norte cristiano. Durante todo el siglo X se goza aquí de una paz profunda y un florecimiento cultural importante que hace posible por esas fechas la primera peregrinación científica a Toledo, la cual, corriendo el tiempo, tendrá gran repercusión en el nacimiento de las universidades europeas. A las profundas tinieblas en que por entonces se debate el mundo cristiano, corresponde, por contra, una esplendorosa luminaria en el lado musulmán.
Cuéntase así que, habiendo marchado el conde Borrell II a la Auvernia, trajo consigo a su vuelta al monje Herberto, joven docto, ambicioso y hábil, que al correr el tiempo ocuparía el solio pontificio como Papa Silvestre II. Herberto, que había aprendido en las Galias cuanto allí se podía, pasa los Pirineos y se instala en Toledo, donde entra en contacto con los secretos de la magia. En un palacio de la ciudad, seduce a la hija de su maestro, la cual le ayuda a hurtar del lecho de su padre el libro mágico que éste guarda bajo la almohada durante su sueño, huyendo con el tesoro. Pero el nigromante, burlado, guiándose por las constelaciones, persigue al fugitivo. Herberto recurre a sus artes y se oculta durante una semana bajo un puente sin tocar la tierra ni el agua. Luego llama a los diablos en ayuda suya y estos le trasladan sobre sus alas por encima de la mar. Con la desintegración del califato cordobés, la ciudad se convierte en el siglo XI en el centro de un extenso reino de taifas que incluye dentro de sus fronteras a Valencia y a la mismísima Córdoba. Reina entonces en Toledo Al-Mamún, el rey más poderoso de España en su tiempo, el que en 1071 ofrece generosa hospitalidad al destronado rey de León, Alfonso VI, futuro conquistador de la ciudad. De toda esta época, el único gran monumento islámico que pervive hoy es la mezquita del Cristo de la Luz. Cuenta la tradición que Alfonso VI, al conquistar Toledo, entró en él por la antigua puerta de bisagra, cerca de esta mezquita. Al pasar ante ella, su caballo, sin poder continuar, cae de bruces a tierra, lo que, considerado prodigioso, induce a indagar en aquel lugar. Entonces, milagrosamente, aparece allí un Cristo antiguo con una lamparita encendida. La imagen, tapiada por manos cristianas para su protección al ser tomado Toledo por los musulmanes, había mantenido intacta su luz durante los 370 años que había durado la dominación de estos en la ciudad. Tras su asentamiento en Toledo, Alfonso VI promete respetar vida, religión, hacienda y costumbres de todos los que allí habitan, otorgando carta de fuero diferente a cada una de las comunidades, a la vez que les asigna asentamientos diversos. Con el resquebrajamiento del poder musulmán, Toledo vuelve sus ojos al renacimiento que se opera en Occidente bajo la dirección de la Iglesia Católica, heredera ideológica del Imperio Romano, secundando a Alfonso VI la política cluniacense sobre la que se irá fermentando el sentimiento de la futura reconstrucción cristiana. Franceses y cluniacenses son los primeros obispos de Toledo, don Bernardo y don Raimundo, hombre este inteligente y de espíritu abierto que, apreciando el valor de la ciencia árabe, resuelve hacer traducir al latín los escritos más relevantes del mundo islámico. Para llevar a cabo su proyecto, don Raimundo reúne a su alrededor a un cierto número de sabios judíos y clérigos ilustrados, fundando el Colegio de Traductores, al frente del cual coloca al arcediano de Segovia, Domingo Gundisalvo. Su colaborador más cercano, Juan de Sevilla, judío converso, traduce del árabe al castellano para que Gundisalvo vierta posteriormente el texto al latín. Esta iniciativa va a tener consecuencias decisivas para el pensamiento cristiano y puede considerarse, con toda seguridad, como una de las fuerzas propulsoras del renacimiento cultural europeo. Pero la hegemonía de un solo sector de la población, el cristiano, no tardará mucho en hacerse notar. Entre los años 1108 y 1467 se producen 7 matanzas de judíos. Conceptos como mozárabe, hebreo o mudéjar son sustituidos por expresiones cargadas de desprecio como maula, marrano o morisco. El Toledo de la tolerancia va dando paso poco a poco al de la intolerancia. El mundo de la ciencia y la magia se ve relegado frente al de la Inquisición y los tribunales de la Santa Hermandad.
Magos, ocultistas, astrólogos empiezan a recorrer tribunales y cárceles paseados en autos de fe hasta recibir castigo por disentir de lo que se considera ya razón de Estado. Ante las cárceles, tribunales y castigos, la conciencia flaquea y la sabiduría propia de esta ciudad irá borrándose lentamente hasta perderse en los subterfugios de la memoria. Con la expulsión de los judíos en 1492 por parte de los reyes católicos, el proceso se ha consumado. El calificativo de ciudad imperial aplicado a Toledo tiene un origen muy antiguo. Ya en la época visigoda recibe el tratamiento de civitas regia, por ser cabeza de la nación y lugar donde se coronaban los monarcas. Alfonso VI se hizo llamar Imperator Toletanus, aludiendo claramente a la aspiración de restaurar la unidad previamente alcanzada por la España goda. En el siglo XVI, Toledo, unida de manera especial a la figura de Carlos V, a quien se concibe como el moderno emperador cristiano, aspirará a convertirse de nuevo en capital imperial, sede del poder político y espiritual, al estilo de una nueva Roma. Para aproximar la ciudad a esos presupuestos, se van a llevar a cabo una serie de reformas urbanas tendentes en su mayor parte a lograr plazas más homogéneas y de mayor tamaño, a ensanchar las vías ya existentes o a transformar todas las puertas importantes, adoptándose para ello el lenguaje clásico como el más a propósito para plasmar la idea imperial. Así, el acceso principal por la antigua puerta musulmana de Bisagra, que no responde ya a los nuevos planteamientos, se remodela. Si Toledo resulta prácticamente imposible cambiarlo en su interior, la nueva puerta le dará al menos una apariencia brillante. Por medio del Hospital Tavera, la calle rectilínea y la nueva puerta de Bisagra, Covarrubias logrará crear una imagen absolutamente distinta a la del Toledo hispano-musulmán de calles estrechas y empinadas. En esta dinámica de esfuerzos por cambiar a la ciudad, nada mejor que los versos de Garcilaso para comprender el cambio sustancial que se quiere lograr. Si los seres mitológicos no pueden corretear por las calles tortuosas y estrechas de la población real, se trasladarán a las frondosas riberas del Tajo, dejando a Toledo en perspectiva como telón de fondo, convirtiéndose así en la primera ciudad española cantada a la manera italiana. También el antiguo alcázar medieval sufrirá por su parte una serie de cambios tendentes a transformarlo en nuevo palacio, residencia digna de los monarcas, adquiriendo de esta manera el carácter de edificio hito con trascendencia simbólica bien patente. Situado en la parte más alta de la ciudad, este emplazamiento, dominando el Tajo y el puente de Alcántara, tuvo desde tiempos remotos una gran importancia estratégica. Alfonso VI, tras la conquista de Toledo, había levantado allí una fortaleza que sus sucesores fueron mejorando con el tiempo. La última aventura del Alcázar Viejo fue el haber servido de refugio y fortaleza a los comuneros amotinados en 1520
y de efímero palacio a doña María de Pacheco, viuda de Padilla, quien desde sus balcones vio combatir a sus tropas contra las de Carlos V en el cerro de San Servando, al otro lado del río. El palacio que plantea Covarrubias, de claras connotaciones militares, es un edificio singular en el panorama arquitectónico español, ya que, si bien por un lado se encuentra inserto tipológicamente en la tradición nacional, por otro, se adecúa perfectamente a la idea que representan los nuevos palacios que se están construyendo en Italia. Con él, nos hallamos ante un claro ejemplo de lo que ha sido definido como rasgo característico de la arquitectura regia de nuestro Renacimiento, el juego entre la tradición y la modernidad. Durante toda esta época, bien por un motivo o bien por otro, Toledo se engalana para dar fe de su condición imperial. Las diversas estancias de los reyes aquí y sus entradas triunfales van a ser momentos propicios para toda una sucesión de festejos que se extenderán a lo largo de casi todo el siglo. A través de estos festejos, la ciudad se enmascara, cambiando de imagen y apareciendo así un Toledo efímero, pero no por eso irreal, que se va a contraponer al que se oculta, al cotidiano de calles estrechas y lodosas y donde la carestía de la vida va siendo ya un problema recurrente. Tapices, colgaduras, arcos de triunfo y hasta algún que otro jardín de las Hespérides convierten a la ciudad en un espectáculo viviente. De todas estas fiestas, la del Corpus Christi alcanza ya por entonces especial significación. Instaurada por una bula de Urbano IV en 1264, es Toledo una de las primeras ciudades de todo el orbe cristiano en celebrarla. En 1317, Juan XXII, al confirmar la bula, instituye la salida de la Sagrada Forma por las calles. La parte más cuantiosa de los gastos de estas fiestas, en el siglo XVI, iba dirigida, no obstante, a los autos sacramentales, entre los que destacaban representaciones de Adán y Eva y escenas de la vida de Cristo. Durante todo este siglo XVI, Toledo va a ser la capital religiosa de España. Sus prerrogativas, que provienen de los tiempos visigodos, van a configurar una ciudad con connotaciones muy especiales, en la que la Iglesia va a gozar de riquezas y poder inusitados. Hay que tener en cuenta que el primado de Toledo posee ya por entonces unas rentas que le sitúan a la cabeza de los señores eclesiásticos y laicos del reino, asemejándose la administración de la archidiócesis a la de un verdadero estado. Pero es más, el arzobispo une aquí a la gran influencia espiritual y material la autoridad política. Mendoza, Cisneros, Fonseca o Tavera ocuparán máximos cargos en la administración estatal, pero se sentirán siempre especialmente ligados a esta archidiócesis.
Precisamente por su condición de sede primada, las distintas órdenes religiosas intentarán abrir casa en Toledo, lo que conllevará una aglomeración excesiva de ellas en el casco urbano. El estamento eclesiástico llegará así en Toledo a adquirir excesiva importancia, de tal forma que si al elevado número de clérigos existentes sumamos el de frailes y monjas y añadimos además las propiedades urbanas de la Iglesia, llegaremos a la conclusión de que una gran parte de la ciudad pertenece directa o indirectamente a ella. De todas esas propiedades eclesiásticas de la ciudad, la más importante, sin duda alguna, es la catedral, el otro edificio hito, junto al Alcázar, que con su mole pétrea por encima del caserío urbano, viene a recordarnos el auténtico poder de la Iglesia. Asentada sobre una primitiva basílica visigoda, es Fernando III el Santo quien en 1227 pone la primera piedra. A pesar de ciertas formas francesas, pervivirá en ella no obstante la influencia mudéjar, tanto en las partes altas de la girola como en el presbiterio, por lo que se la ha descrito como la más hispánica de todas las catedrales de la España reconquistada. Frente a otras comenzadas y acabadas en un espacio de tiempo corto, la toledana va a ser construida a lo largo de varios siglos, durante los cuales se irán produciendo cambios de gusto claramente reflejados en el edificio. Cerradas sus bóvedas finalmente bajo el arzobispado de Mendoza, las obras van a continuar ininterrumpidamente durante todo el siglo XVI, en su mayor parte dirigidas a decorar el interior y sobre todo algunos puntos importantes como el crucero. Durante todo este tiempo, los distintos arzobispos de la catedral primada actuarán como verdaderos mecenas artísticos de ella, no solamente en lo que se refiere a las donaciones de joyas y ornamentos litúrgicos, sino también como promotores de las obras que se realizan en la propia Iglesia. El prestigio de la cultura es una de las nociones más arraigadas del humanismo renacentista, y en esta línea debemos situar la actuación de los prelados. La catedral se convierte así, durante los siglos XV y XVI, en el principal motor artístico de la ciudad, gozando sus maestros mayores de tal consideración y prestigio que su intervención será solicitada en las principales construcciones del momento, tanto eclesiásticas como civiles. Juan Guas ocupa el cargo en los últimos años del siglo XV, siguiéndole durante el primer tercio del XVI Enrique Egas y más tarde Alonso de Covarrubias, cuya figura domina la escena toledana de los 40 años centrales de este siglo como personaje fundamental en la historia de la arquitectura del Renacimiento español. Con la llegada del humanismo renacentista, la idea de la muerte va a sufrir una profunda transformación. Ahora es posible superarla a través de la gloria inmortal, que se convierte en la máxima recompensa, siendo la virtud el instrumento para su consecución. Estos conceptos tienen un claro reflejo en los enterramientos y, por prolongación,
en el trato que se da a la figura del difunto. Las buenas obras necesarias para la salvación explican el lugar elegido para sus enterramientos por personajes como Cisneros, Tavera o Fonseca, cuya memoria irá siempre unida a la de sus grandes fundaciones. La política social realizada en España desde los tiempos de los Reyes Católicos ha traído como consecuencia que tras la fachada del autoritarismo monárquico sea la nobleza la que vaya consolidándose como gran dominadora del país, robustecida por continuos repartos de tierras y establecimientos de mayorazgos. Esto compromete el futuro de la agricultura hasta tal punto que en 1502 es preciso tasar los granos al no responder la producción a las necesidades existentes. El espectro del hambre aparece en la escena agravándose más adelante con las guerras exteriores que van a dilapidar el oro que el descubrimiento de América nos había brindado. Esta situación económica agobiante hace que las ciudades de España, y muy particularmente las principales, se abarroten de mendigos y pedigüeños, tal como bien recoge nuestra más clásica picaresca literaria, fiel reflejo de esta ampulosa sociedad imperial que nada tiene que comer, tal como le sucedía aquí, en Toledo, a aquel hidalgo que tomara al Lazarillo de Tormes como criado, para luego compartir con él los mendrugos de pan que éste había mendigado. Surge así por todo el país una nueva idea de beneficencia que se plasma en la configuración de hospitales, donde el enfermo no es en realidad el objeto principal de la asistencia, sino solo una parte de ella. El de Santa Cruz y el de San Juan, fundado por el cardenal Tavera, son claro ejemplo en Toledo de ello. Dentro de la producción arquitectónica de Covarrubias, este último es monumento clave, al estar considerado como el primer edificio español netamente clásico, a la vez que nos pone de manifiesto, por sus características, la rápida evolución del maestro. Mientras banqueros, armadores y mercaderes de Génova, Flandes o Francia acaparan los beneficios de la explotación de las minas americanas, el suministro de las flotas o el propio negocio colonial, nuestra corona, volcada en el ideal ecuménico de España, irá enzarzándose cada vez más en un confusionismo financiero y un mercantilismo de vía estrecha que llevará al país al borde de la bancarrota. Toledo, que desde el año 1563 ya no es la capital política del país, va a notar de forma alarmante esta decadencia al sufrir progresivamente la emigración de artesanos y nobles que se instalan en Madrid, arrastrados por los atractivos e intereses de la vida cortesana. La ciudad, por ello, se irá cerrando sobre sí misma hasta convertirse en conventual, predominando así en la pugna entre sus distintas imágenes la religiosa, que se alza con la victoria definitiva sobre todas las demás. A este Toledo alicaído, que se pasa el tiempo en recogimientos, misas y sermones, que con la mitad de la gente que ayer poseía tiene el doble de religiosos, y donde los lugares más concurridos son las cárceles, asilos y hospitales en los que, por comer, se reúnen y mezclan los pobres de oficio, tan abundantes ahora, a este Toledo en que los ciudadanos sin cuartos van con golilla y los rústicos con espada y daga lucida, donde el arzobispado solo tiene más renta que toda la población junta y la Inquisición sigue haciendo de las suyas, llega Doménicos Theotocópulos,
pintor de origen cretense, con el encargo de pintar el retablo de la iglesia de Santo Domingo el Antiguo, y fija aquí, no se sabe bien por qué, su residencia definitiva. En pocas ocasiones, un lugar ha influido tanto en una obra como Toledo en la de Domenico el Greco. A caballo entre los siglos XVI y XVII, se sienta ante nuestra mística y nuestra ascética, ante nuestra cochambre y nuestro fasto, ante nuestra humillación y nuestro poderío, ante nuestro cuerpo y nuestra alma, y con la única certeza que tenemos de él, que es su pintura, nos da su testimonio personal y definitivo. De los 40 años aproximadamente que vivió en Toledo el Greco, no sabemos en realidad casi nada. Por ventura suya, no tuvo biógrafos, y tal como la ciudad que le dio cobijo, su mundo anda en torno a la leyenda. Del Greco ignoramos casi todo menos su obra. Lleno de luz su arte, a oscuras lo demás, es el notario apasionado de esta decadencia que alcanza a todo el país, pero que en Toledo se concreta de forma alarmante. En 1858 llega a Toledo el ferrocarril, iniciándose un cierto resurgimiento. Se reconstruye otra vez el Alcázar, vuelto a incendiarse durante la guerra contra los franceses, y se instala en él la nueva Academia Militar. Se inauguran asimismo los paseos del Tránsito, de San Cristóbal y el del Miradero, y se introducen algunas reformas urbanas como la subida al Zocodover desde la Puerta del Sol, el arreglo de la plaza del Ayuntamiento y la construcción de un nuevo teatro y un nuevo cementerio. A finales del siglo pasado y principios del presente, escritores como Galdós, Unamuno, Ortega y Marañón redescubren la ciudad al respirarse todavía en ella un ambiente recogido y espiritual, casi conventual. Toledo cuenta entonces con unos 23.000 habitantes, continuando su proceso de reformas y crecimiento. La generación del 27, por su parte, también queda prendada de sus bellezas, hasta tal punto que en 1923 Luis Buñuel decide crear la Orden de Toledo, a la que pertenecerán Lorca, Alberti, Pedro Garfias, José Ucelay y un largo grupo de artistas variopintos. Alberto Sánchez, Vittorio Macho, Benjamín Palencia, etc., son nombres prestigiosos ligados asimismo de una manera u otra a este Toledo guerrero y conventual que se aproxima ya a la guerra civil y durante la cual va a ser una vez más ejemplo representativo de nuestra bien ajetreada historia nacional. Tiene también el Tajo, al igual que la ciudad a la que grácilmente corteja, su experiencia mágica y milagrosa. Se cuenta al respecto que, flotando en sus aguas y a contracorriente, apareció un buen día una misteriosa caja de madera que pescadores, aguadores, molineros y demás gente de ribera trataron inútilmente de apresar. Fue tal el revuelo causado que órdenes religiosas, autoridades y cabildo deciden bajar al río. Cuando los caballeros de la Vera Cruz, la cofradía que fundara el Cid en Santa Eulalia, preguntan al baúl en nombre de Dios quién era y qué quería, este, por respuesta, se dirige sumiso a la orilla para ser allí, con gran expectación, abierto. En su interior aparece entonces un Cristo moreno, de largas melenas, al que desde aquel momento se le denomina Cristo de las Aguas.
Cuando hace 400 años un viajero se acercaba a Toledo y se asomaba a la profunda hoz del Tajo, que lo protege como si fuera el foso de un castillo, disfrutaba de la misma visión que podemos hacerlo nosotros hoy. El cerro, rodeado por el meandro del río, sobre el que se asienta un abigarrado conjunto de casas, iglesias, palacios o conventos, en un mar rojo de tejados entre los que destacan, en clara ostentación de poder, el Alcázar y la Catedral. Esta ciudad abigarrada y enigmática, en cuya profundidad late un corazón múltiple, producto de la acumulación a lo largo del tiempo de 100 civilizaciones apiñadas, es hoy la capital de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Con una población aproximada de 60.000 habitantes, se ha convertido, debido a su carácter monumental, en paso obligado del turismo nacional e internacional, esa gran conmoción social, lenta y pacífica del siglo XX. También en este Toledo actual, con toda esa gente venida desde los 4 puntos cardinales, sobrevuela de vez en cuando su afamado espíritu mágico, como bien lo demuestra el caso de una joven judía americana que no hace mucho preguntó en un céntrico bar por una calle y un número de ella, dándosele allí las oportunas explicaciones. Vuelta al cabo de un rato, visiblemente excitada, la persona que la había atendido pregunta por la causa, y ella, sacando de su bolsillo una gruesa llave típicamente toledana, le dice: «Esta llave y la dirección por la que le pregunté es algo legado en mi familia generación tras generación, desde que en el siglo XV tuvieron que salir obligadamente de Toledo. He ido allí, la he probado y aún abre la puerta». Como consecuencia de la capitalidad autonómica y el haber vuelto a Toledo la universidad con su ambiente estudiantil, se ha producido en la ciudad durante los últimos años un fuerte aumento de población, la cual, ante la escasa oferta e incomodidades de la zona histórica, prefiere alojamiento en el exterior. Ello ha hecho posible que los intereses económicos se centren sobre todo en esa zona de expansión en la que se va conformando poco a poco la nueva ciudad. Del estudio de los padrones municipales se deduce que con el actual crecimiento urbanístico y poblacional de Toledo se ha producido por contra un descenso de habitantes en la zona histórica, principalmente en los distritos más al sur, desde el Alcázar hasta la Judería, pasando por San Miguel, San Lucas, Pozo Amargo, San Cipriano y Seminario, donde en los últimos años se ha perdido un 30% de la población. Toledo cuenta hoy, por ello, con un Plan General Municipal de Ordenación Urbana que establece para la zona histórica la necesidad de desarrollo con un plan especial. Precisamente como reconocimiento de esta zona y al objeto de garantizar su protección, la UNESCO, a propuesta del gobierno español, la declara en 1986 Patrimonio Cultural de la Humanidad, encontrándose dentro de ella 43 edificios de diversa índole que vienen a conformar entre todos el conjunto histórico-artístico más amplio de la lista mundial elaborada por este organismo internacional. En la actualidad, las competencias de la conservación de este patrimonio corren a cargo de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha y, en casos muy concretos, del Ministerio de Cultura, no existiendo órgano específico de ayuda efectiva a excepción del simple asesoramiento. El hecho de que Toledo ostente la capitalidad autonómica ha venido a paliar el problema, pues ha hecho posible la rehabilitación y utilización de ciertos edificios históricos como sede de los diversos órganos de poder e instituciones que conforman la Junta de Comunidades. La actuación privada, por su parte, al ocuparse de aquellos aspectos que le atañen, también desarrolla, no cabe duda, una labor positiva. Gracias a ella, se ha podido mantener lo que podríamos denominar genéricamente como arquitectura popular, por un lado, y la conservación de ciertos edificios monumentales no públicos, como iglesias y conventos, por otro. Para que toda esta actividad proteccionista del Toledo monumental le permita a este conservar e incluso acrecentar su animación urbana y no lo transforme a cambio en algo similar a un museo mortecino, es necesario resolver antes ciertas contradicciones propias del actual desarrollo.
En una ciudad de las características de esta, de calles estrechas y tortuosas, sin aceras la mayor parte de ellas, el tráfico automovilístico y sobre todo el aparcamiento de vehículos puede transformarse fácilmente en un problema de dimensiones gigantescas. Tal como también, desde otro punto de vista, lo puedan ser las antenas de televisión y el tendido eléctrico, que con su afán de encaramarse al cielo, tanto afean el perfil de nuestra ciudad. Se suele decir con asiduidad que conocer la historia de Toledo es conocer la historia de España, que para bien o para mal, todo lo que conforma nuestra razón y sin razón histórica ha tenido a la vez un claro exponente aquí. Y es cierto, esta peñascosa pesadumbre, gloria de España y luz de sus ciudades, tal como la definiera don Miguel de Cervantes, ofrece la unidad más acabada y característica de lo que han sido la tierra y la civilización genuinamente españolas. El resumen más perfecto, más brillante y más sugestivo de la historia patria. Una historia que obviamente, como río del tiempo que es, nunca cesa de fluir, buscando día a día sus siempre caminos de futuro, tal como el río Tajo busca la mar. Esa mar, como decía el poeta, apetecible y de posibilidades redentoras, donde nacerá un nuevo hombre distinto al del río de la historia.